Hoy vamos a ver el tercer y último método para poder calcular los factores de escala. Tercer método. El tercer método es usando la diferencial de longitud de arco. Vamos a hacer el análisis primero en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas tenemos un vector posicional R dado por X en Y, Y en J y Z en K. La diferencial de ese vector es otro vector igual a la diferencial de cada una de sus coordenadas. Diferencial de X en Y, diferencial de Y en J, diferencial de Z en K. Si hacemos el producto escalar del vector diferencial de R con el mismo vector diferencial de R, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, reemplazando sería el diferencial de X en Y, diferencial de Y en J y diferencial de Z en K. Producto escalar el mismo vector, esto es diferencial de X en Y, diferencial de Y en J y diferencial de Z en K. El producto escalar de vectores se desarrolla como una suma del producto de sus coordenadas. Esto va a ser entonces el producto de las dos primeras coordenadas, diferencial de X al cuadrado, más el producto de las segundas coordenadas, diferencial de Y cuadrado, y más diferencial de Z al cuadrado. Pero este resultado al que estamos llegando representa la diferencial de longitud de arco elevada al cuadrado. ¿No ve? Recordemos el cálculo 2, diferencial de S, de longitud de arco, es la raíz cuadrada de diferencial de X al cuadrado, más diferencial de Y cuadrado, más diferencial de Z al cuadrado. Bien. En coordenadas curvilíneas ortogonales, este resultado lo llamaremos resultado 1. La diferencial del vector R, agarrando la definición de la diferencial, será la derivada parcial de R respecto de U sub 1 por la diferencial de U sub 1, más derivada parcial del vector R respecto de U sub 2 por la diferencial de U sub 2 y la derivada parcial de R respecto de U sub 3 por la diferencial de U sub 3. Pero recordemos, acá estamos usando los vectores tangentes. Teníamos vectores unitarios direccionales, llamaremos en forma general E sub I, que era igual a la derivada de R respecto de la primera superficie o de una superficie U sub I en razón al módulo, la derivada de R respecto de U sub I. Pero este módulo hemos llamado el factor de escala. O sea, esto era el factor de escala HI.
En consecuencia, estos vectores tangente derivada de E respecto de U sub I pueden ser representados por el factor de escala HI por el vector E sub I, tomando I de 1, 2, 3 para el sistema completo. Entonces emplazaremos la diferencial del vector R en coordenadas curvilíneas ortogonales. Derivada de R respecto de U va a ser el factor de escala H1 por la diferencial de U sub 1 en la dirección E1. De igual manera, el segundo vector tangente va a ser su factor de escala diferencial de U2 en la dirección E2. Y el tercer factor de escala H3 diferencial de U3 en la dirección E3. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar escalarmente el vector diferencial R con el mismo vector diferencial R. Eso nos va a dar la diferencial de longitud de arco al cuadrado. Entonces, la diferencial de longitud de arco al cuadrado, el producto escalar del vector diferencial R con el vector diferencial R. Hagamos este producto escalar, es decir, H1 diferencial de U1 en la dirección E1 más H2 diferencial de U2 en la dirección E2 más H3 diferencial de U3 en la dirección E3. Producto escalar, el mismo vector, es decir, H1 diferencial de U1 en la dirección E1 más H2 diferencial de U2 en la dirección E2 y más H3 diferencial de U3 en la dirección E3. Desarrollemos este producto escalar, es decir, el producto de las dos primeras expresiones. Eso nos va a dar H1 al cuadrado diferencial de U1 al cuadrado por el producto escalar del vector E1 con E1. E1 producto escalar E1 más el producto de la primera expresión con la segunda. Eso va a ser H1, H2, diferencial de U1, diferencial de U2, el producto escalar de E1 con E2, más sucesivamente. El vector E1 es un vector de tamaño unitario. Si hacemos el producto escalar de E1 con E1, nos va a dar el módulo del vector E1 elevado al cuadrado. Pero el vector E1 es un vector de tamaño unitario. Entonces, su producto escalar de E1 con E1 nos da igual al escalar 1. Por otro lado, E1, E2, E3 son vectores unitarios, pero perpendiculares entre sí. Entonces el producto escalar de E1 con E2 es 0. Bueno, ¿qué vamos a obtener de todo este desarrollo? La diferencial de longitud de arco va a ser igual a H1 al cuadrado diferencial de U1 al cuadrado más H2 al cuadrado diferencial de U2 al cuadrado más H3 al cuadrado diferencial de U3 al cuadrado. Este resultado, llamémoslo resultado segundo. El resultado primero y el resultado segundo son iguales porque se refieren a la diferencial de longitud de arco. Entonces, igualando
igualando ambos. Llegamos a la conclusión. Diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado, que es la diferencial de longitud de arco al cuadrado, es igual a este desarrollo en coordenadas curvilíneas ortogonales. Más h2 diferencial de u2 al cuadrado más h3 diferencial de u3 al cuadrado. Pero veamos, en el primer miembro estamos en coordenadas cartesianas, en el segundo en coordenadas curvilíneas ortogonales. Relacionando, x1 o x es función de las superficies u1, u2, u3. Lo mismo que y, función de esas superficies, y al igual que z, función de estas superficies. En consecuencia, la diferencial de x va a ser la derivada parcial de x respecto de u sub 1 por la diferencial de u sub 1. Pero x es función de u1, u2, u3. Entonces, más la derivada parcial de x respecto de u2 por la diferencial de u2. Y la derivada parcial de x respecto de u3 por la diferencial de u3, esto elevado al cuadrado. O sea, todo esto nos representa la diferencial de x elevado al cuadrado. Lo mismo y lo mismo z. Entonces, diferencial de y será derivada parcial de y respecto de u1 por diferencial de u1, derivada parcial de y respecto de u2, diferencial de u2, y derivada parcial de y respecto de u3 por diferencial de u3, esto elevado al cuadrado. Más diferencial de z. Z también es función de u1, u2, u3. Esto va a quedar derivada parcial de z respecto de u1 por diferencial de u1, derivada parcial de z respecto de u2, diferencial u2, y derivada parcial de z respecto de la tercera superficie, que es u3, diferencial de u3 elevado al cuadrado. Eso, el primer miembro expresado ya en coordenadas curvilíneas ortogonales, que va a ser igual al segundo miembro. h1 al cuadrado, diferencial de u1 al cuadrado, h2 al cuadrado, diferencial de u2 al cuadrado, y h3 al cuadrado, diferencial de u3 al cuadrado. Esto que acabamos de escribir constituye el tercer método para poder calcular los factores de escala fundamentalmente. Veremos ahora cómo se aplica. Volveremos a las coordenadas curvilíneas ortogonales, en este caso las coordenadas cilíndricas, usando el método de la diferencial de longitud de arco. Bien, nos interesa esta última parte. Como ejemplo, entonces, las coordenadas cilíndricas. En las coordenadas cilíndricas, las relaciones de transformación x era igual a rho coseno tita, y era rho seno tita, y z era igual a z.
La primera superficie, U sub 1, en coordenadas cilíndricas, hemos dicho, es el radio. U sub 2 es el ángulo. Y U sub 3 es la altura del cilindro. Cuando hicimos por el primer método, usando los vectores tangente o usando los vectores gradiente, que era el segundo método, hemos encontrado los factores de escala. El primer factor de escala, para recordar, el que hemos llamado H1, que ahora vendría a llamarse H2, nos daba igual a 1. El segundo factor, H2, que ahora se llama H sub θ, nos daba igual a ρ. Y el tercer factor de escala, el H3, que ahora se lo llama Hz, era 1, ¿no? Para recordar. Bien. El objetivo es hallar estos factores de escala, pero por el método de la diferencial de longitud de arco. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la diferencial de x, o sea, este desarrollo. En nuestro caso quedaría derivada parcial de x respecto de ρ por diferencial de ρ, más derivada parcial de x respecto de θ por diferencial de θ, más derivada parcial de x respecto de z por diferencial de z, esto elevado al cuadrado, más derivada parcial de y respecto de u sub 1, en nuestro caso u sub 1 es ρ por diferencial de ρ, más derivada parcial de y respecto de θ, diferencial de θ, más derivada parcial de y respecto de z por diferencial de z, y esto elevado al cuadrado. Y luego de la tercera superficie, derivada parcial de z respecto de ρ por diferencial de ρ, más derivada parcial de z respecto de θ por diferencial de θ, y derivada parcial de z respecto de z por diferencial de z, esto elevado al cuadrado. Eso debemos igualar al segundo miembro. El segundo miembro quedaría h1, en nuestro caso hρ al cuadrado, diferencial de ρ al cuadrado, más h2 sería hθ al cuadrado, diferencial de θ al cuadrado, más hz al cuadrado, diferencial de z al cuadrado. Esa sería la estructura. Ahora vamos a calcularlo. Derivada parcial de x respecto de ρ. X es esta función, su derivada respecto de ρ va a ser simplemente coseno θ por diferencial de ρ, más derivada parcial de x respecto de θ. Eso va a ser menos ρ seno θ. Entonces nos surge un signo negativo, menos ρ seno θ por diferencial de θ, más derivada parcial de x respecto de z. X no es función de z, esa derivada parcial es 0. Entonces solamente nos queda eso elevado al cuadrado. Más derivada de y respecto de ρ. Esta es la función y, su derivada es respecto de ρ, seno θ. Seno θ por diferencial de ρ. Más derivada de y respecto de θ. Eso va a ser ρ coseno θ. ρ coseno θ por diferencial de θ, más derivada de y respecto de z. Y no es función de z, esa derivada es 0. Entonces nos queda esto elevado al cuadrado, más derivada parcial de z respecto de ρ. Z no es función de ρ, su derivada es 0. Derivada de z respecto de θ, z no es función de θ, su derivada es 0. Derivada de z respecto de z, eso es 1, por diferencial de z elevado al cuadrado. Esto va a ser igual al segundo miembro, ¿no? hρ al cuadrado,
diferencial de zo cuadrado más h tita cuadrado, diferencial de tita al cuadrado más hz al cuadrado, diferencial de z al cuadrado. Desarrollemos el primer miembro. El desarrollo de este binomio, el coseno, el cuadrado de la primera expresión va a ser coseno cuadrado de tita, diferencial de zo al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Voy a ordenar 2 veces rho seno tita por coseno tita, diferencial rho, diferencial tita, más el cuadrado de la segunda expresión. Esto va a ser rho cuadrado seno cuadrado de tita, diferencial de tita al cuadrado, más el segundo binomio, el cuadrado del primero, seno cuadrado de tita, diferencial de rho al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 veces rho, seno tita, coseno tita, diferencial rho, diferencial tita, y más el cuadrado del segundo. Esto va a ser rho cuadrado, coseno cuadrado de tita, por diferencial de tita al cuadrado, y más la última, eso es 1 al cuadrado, diferencial de z al cuadrado. Bueno, es igual al segundo miembro. Asociemos todos los que están multiplicados por diferencial de zo cuadrado, vale decir este y este término. Eso va a ser seno cuadrado más coseno cuadrado, seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, ellos multiplicados por diferencial de zo al cuadrado. Luego, menos 2 rho seno tita coseno tita más 2 rho seno tita coseno tita. Esto se cancela con esto. Y por último, las últimas dos expresiones, vale decir esta y esta, que están afectadas por diferencial de tita al cuadrado. En ambas podemos factorizar rho cuadrado, más rho cuadrado entonces, que multiplica al seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita por diferencial de tita al cuadrado. Y por último, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado por diferencial de z al cuadrado. Eso va a ser igual al segundo miembro. El segundo miembro es h rho al cuadrado, diferencial de rho al cuadrado, más h tita al cuadrado, diferencial de tita al cuadrado, más hz al cuadrado, diferencial de z al cuadrado. Bien, sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es la identidad trigonométrica que vale 1. Aquí nuevamente tenemos esto, vale 1. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Voy a poner 1 por diferencial de rho al cuadrado, más rho cuadrado multiplicado por 1, rho cuadrado lo más, por diferencial de tita al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1 por diferencial de z al cuadrado. Va a ser igual al segundo miembro. El segundo miembro es h rho al cuadrado, diferencial de rho cuadrado, más h tita al cuadrado, diferencial de tita al cuadrado, más hz al cuadrado, diferencial de z al cuadrado. Ahora igualamos. La función que multiplica diferencial de rho acá es 1 y acá es h rho al cuadrado. Entonces las igualamos. H rho al cuadrado es 1. Igualando lo que multiplica diferencial de tita al cuadrado. Vamos a tener h tita al cuadrado, va a ser igual a rho al cuadrado. Y por último, igualando hz. hz al cuadrado va a ser igual a 1. Bueno,
Despejando entonces HSO va a ser la raíz cuadrada de 1, que es 1. La raíz cuadrada de Hθ va a ser igual a Rho. Y HZ va a ser igual a 1. Estos son los factores de escala a los que estamos llegando usándolos el método de la diferencial de longitud de arco. Comparemos con los que hemos encontrado usando los vectores tangente o los vectores gradiente, llegamos exactamente a lo mismo. Entonces tenemos una tercera opción para poder calcular los factores de escala. ¿Por qué estamos incidiendo tanto en métodos para calcular los factores de escala? En las siguientes clases vamos a ver los operadores vectoriales, gradiente, divergencia, rotacional, incluso laplaciano, en coordenadas curvilíneas ortogonales, cuya principal aplicación va a ser en el capítulo de integrales. Esos operadores vectoriales están en función de los factores de escala. Entonces tenemos que aprender bien a calcular los factores de escala. Hoy quedemos acá.